Can Yaman ha estallado. Y no precisamente por una nueva serie. Prepárense porque lo que se dice ahora sobre el Demet of the Mir te va a dejar helado. Agarraos fuerte que esto va a ser fuerte. Resulta que después de tanto tiempo, de tanto silencio, no hay nada entre nosotros. Can Yaman ha decidido abrir la boca. Y no ha dicho cualquier cosa, no. Ha soltado una bomba que pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre él y su relación, o lo que fuera, con Demet. Mucho se ha especulado, ¿verdad? Que si se separaron por diferencias, que si él está con otra, que si ella tampoco pierde el tiempo. Un lío de narices. Pero ahora Can, nuestro Can, el que nos tiene a todas revolucionadas, parece que ha querido aclarar las cosas. Y lo que dice Euguf es para pensárselo. Según él, la verdadera razón por la que su relación con Demet no funcionó no fue lo que todos pensábamos. Ojo. No fue un rollo de celos, de incompatibilidad, de no nos entendemos. Nada de eso. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se dio cuenta de algo gordo. Algo que le hizo replantearse todo. Y al parecer, esa revelación está muy ligada a Demet. Dicen por ahí, y Can no lo desmiente, sino todo lo contrario, que lo que les separó fue una cosa mucho más profunda. Algo que ni siquiera los fans más acérrimos podíamos imaginar. Imagínense la escena. Todos esperando que dijera, bueno, pues nos dimos cuenta de que no éramos el uno para el otro. Pues no. Can ha insinuado que hubo, digamos, una especie de choque de realidades. Él en su momento buscaba una cosa, y Demet, pues quizás buscaba otra completamente distinta. Y ese desajuste, ese no poder encajar en el mismo molde, fue lo que al final les hizo tomar caminos separados. Para ser honestos, esto me parece mucho más interesante que los típicos dramas de pareja. No es el típico se acabó porque uno engañó al otro o no podían con la fama. Es más bien nuestras expectativas de vida, de futuro, de lo que queríamos, eran tan diferentes que era imposible seguir juntos. ¡Qué fuerte! Y lo que más me intriga es qué pensaba Demet de todo esto. ¿Sabía ella que sus visiones eran tan opuestas? ¿O se dio cuenta él después? Porque claro, cuando uno está enamorado, o al menos lo parece, pues tiende a ver el mundo de color de rosa. Pero parece que el tiempo o quizás alguna experiencia, le abrió los ojos a Can de una manera brutal. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para reavivar el interés. Que Can sabe perfectamente cómo manejar las redes y cómo crear polémica. Pero yo no lo veo tan así. Le noto, no sé, más sincero. Más maduro. Como si de verdad quisiera quitarse un peso de encima y contarnos la verdad, la suya, al menos. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto parejas de famosos que terminan y nadie sabe por qué? Pues ahora tenemos una pista, y no es nada fácil de digerir. No es un no nos entendíamos. Es un no entendíamos que queríamos realmente y eso nos separó. Y eso, amigos, es un salseo de los que hacen historia. ¿Por qué? Vamos a ver, qué clase de diferencias de realidades pueden ser tan grandes como para romper una pareja que parecía ir viento en popa. Tenían visiones completamente distintas sobre el futuro, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre sus carreras. Es que me da que pensar en las conversaciones que debieron tener. O mejor dicho, en las conversaciones que no tuvieron. A mí personalmente esto me da para reflexionar. A veces nos empeñamos en que las cosas sean de una manera, en que las parejas encajen, y no nos damos cuenta de que las personas evolucionan. Y si esas evoluciones no van de la mano, pues el adiós es inevitable. Y lo de Can y Demet parece que fue un adiós, pero con un motivo muy particular. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Que a veces las rupturas más silenciosas son las que esconden las historias más complejas. Y que Can Yaman, lejos de ser un simple actor guapo, parece que tiene una profundidad que no muchos esperaban. Y si su relación con Demet of the Mir, que tantos suspiritos nos sacó, parece que tuvo un final mucho más filosófico de lo que imaginábamos. Ahora la pregunta es, ¿creéis que esta revelación de Can cambia algo entre él y Demet? ¿O es simplemente una forma de él de pasar página y dejarnos a todos con la boca abierta?